tema se puede decir que es una extensión de la escuela sabática o es parte de. Pero antes de eso quiero leerles unos párrafos del espíritu de profecía en lo que Elena G. de White define lo que es pecado. Dice así: el alma debe primeramente ser convencida de pecado antes que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. El pecado es infracción a la ley. Primera de Juan 3:4. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7:7. Cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Se vio condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué constituye el pecado. Es imposible, escuchen, es imposible para el individuo experimentar la santificación bíblica mientras sostenga que si cree en Cristo del mismo modo que obedezca la ley de Dios o la desobedezca. O sea, dice el espíritu de profecía, e igualmente lo dice la Biblia, que no hay, mis hermanos, de que si yo creo en Cristo, no hay ninguna diferencia si obedezco la ley o el qué, o la desobedezco. Mis hermanos, dice que es incomprensible. Es imposible para el individuo experimentar la santificación bíblica mientras sostenga que si cree en Cristo del mismo modo que obedezca la ley de Dios o la desobedezca. Los que profesan guardar la ley de Dios y sin embargo en el corazón se entregan al pecado son condenados por el testigo verdadero y pretenden ser ricos en el conocimiento de la verdad, pero no están en armonía con sus principios sagrados. La verdad no santifica sus vidas. La palabra de Dios declara que quien profesa obedecer los mandamientos, pero cuya vida contradice su fe, es ciego, miserable, pobre y desnudo. La ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del hombre tal cual es, y sostiene delante de él del modelo correcto. Algunos se alejarán y olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epítetos injuriosos contra la ley, como si esto pudiera remediar sus defectos de carácter. Pero otros, al verse condenados por la ley, se arrepentirán de su transgresión y mediante la fe en los méritos de Cristo perfeccionarán su carácter cristiano. ¿Qué es pecado? En Primera de Juan, mis hermanos, 3:4 dices que pecado, ¿qué es? ¿Infracción de qué? A la ley. Pecado es infracción a la ley. Y dense cuenta que no dice a las leyes, sino dice a la ley. Hay muchos que definen cada uno de los mandamientos como si fuera su propia ley. Que dicen, bueno, la ley del sábado. Que dicen, bueno, la ley de honra a tu padre y a tu madre. Aquí todo es una ley. E infracción simplemente significa que hay una línea. Y si nosotros brincamos al otro lado, implica, mis hermanos, que hemos transgredido esa ley y estamos en otra línea. Eso significa de que estamos en el lado equivocado. Estamos en el lugar donde no debemos estar. Estamos en el lugar incorrecto. Eso es lo que significa infracción. Entonces, ¿qué es pecado? Infracción ¿a qué? A la ley. Infracción a los 10 mandamientos. Infracción a los principios bíblicos. Eso es lo que significa pecado. ¿Y qué causa el pecado? Vamos a Isaías 59:2, por favor. ¿Alguien me lo puede leer?
¿Qué es lo que hace, qué causa el pecado? Ahí dice, mis hermanos, que hace ¿qué? Una separación. Hace algo horrible, hace algo horripilante en la vida nuestra. Es que hace una separación entre ¿quién? Entre Dios y nosotros. ¿Qué otra cosa hace? En Romanos 3:23. Fíjense lo que causa el pecado. Yo sé que lo sabemos, pero es muy importante que lo volvamos a repetir, porque esto es cuestión, mis hermanos, de nuestra vida diaria. Es algo que nosotros tenemos que meditar y pensar. Dice lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. No nomás nos separa, mi hermano, sino también nos destituye de la gloria de Dios. O sea, es diferente. El hecho es de que estamos separados. Probablemente yo estoy separado del hermano, Jesús está allá, pero él puede escuchar mi voz. Pero destituido de la gloria de Dios siempre implica que yo no puedo escucharlo. No hay relación. Yo no puedo escuchar el murmullo de Dios. Por eso dice en el versículo anterior que el Señor ¿qué? No escucha nuestras oraciones. Eso es lo que implica el estar separado de la gloria de Dios. El Señor pone sus manos en sus oídos para no escucharnos. Eso es cuando nosotros ¿qué? Eso es lo que causa ¿qué? El pecado. Otra cosa que causa el pecado, y es lo más terrible. Vamos a Romanos 6:23, ahí cerquitas. ¿Qué causa el pecado? Nos divide, nos retira de su espíritu y además ¿qué? Causa la muerte. Causa la muerte. Esos son los resultados, mis hermanos, del pecado. Pero ahí abajito dice, pero todos tenemos ¿qué? ¿A quién? A Cristo Jesús, el que nos puede salvar de la maldad, del pecado. Y nosotros, tú y yo, estamos en esta situación, ¿verdad? Somos pecadores y necesitamos de un Salvador. He ahí Jesús para rescatarnos del pecado. ¿Pero qué implica? Que ya nomás porque conozco a Cristo, como dice el Espíritu Profecía en los párrafos que les acabé de leer, ¿ya soy salvo? No. ¿Saben lo que dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis 3, 5 y 6. Podemos perder nuestra vida estando en la iglesia. ¿Puede el Señor borrar nuestro nombre del libro de la vida? Claramente que sí, porque aquí lo dice. Y la Biblia y Jesús dio muchas ilustraciones al respecto. Porque dice la Biblia que cuando Jesús venga, muchos le dirán, Señor, pero yo hice esto en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Podemos perder nuestra vida así. ¿Me entiende? ¿Por qué? Por causa del pecado. Cuando nosotros abregamos al pecado, cuando no queremos separarnos del pecado, de la maldad, cuando no acudimos a Cristo para perdón de nuestros pecados y no permitimos que el Señor transforme nuestra vida. Recuerde que es un proceso, es una santificación, es día tras día ir trabajando en nuestra relación íntima con el Señor, y a consecuencia de eso el Señor nos transforma. No puedo decir yo, ¿sabes qué, Señor? Aquí paro y me voy para atrás. Tengo que seguir adelante. El Señor entiende que nosotros somos humanos y comprende, mi hermano, que la santificación es un proceso. ¿Me entiendes? Pero para entender esta cuestión del pecado, mis hermanos, vamos a Romanos 7, 15 al 24. Pablo dice que hay dos leyes: la ley de Dios y la ley del cuerpo. Y Pablo, mis hermanos, siendo creyente, él entendía que él tenía este problema. Él sabía y entendía claramente que había una lucha interior. Cuando él llegó a conocer a Jesús, él se enteró de que había una ley moral. Y entonces esa ley moral penetró en su ser y peleó contra su propio ser, con sus propias reglas carnales. Y él entendía eso, siendo un creyente.
Y no nada más Pablo era un creyente, sino también era un apóstol del Dios Altísimo. Y él sabía que había pecado integrado en él. Y no solamente, mis hermanos, él era uno de los instrumentos más grandes para que el Señor llevara el evangelio a la gente, a los gentiles. Y Pablo admite y entiende de que el pecado, ¿qué? Rige en él. Mis hermanos, debemos de entender esto, que tenemos los deseos carnales y los deseos de Dios. Estos dos se oponen el uno contra el otro. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Entonces, mis hermanos, hay muchas denominaciones que dicen, bueno, una vez que una persona se bautiza, es imposible de que esa persona cometa pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya mora en él. Porque esa persona ha entregado su vida al Señor. Esa persona ha sido transformada completamente y no debe de pecar. Es una herramienta que Satanás usa para confundir y para dudar de la santificación de las personas. ¿Me entiendes? Tú vas y le dices a una persona eso, que una persona no debe de pecar. Esa persona, si está pasando por situaciones difíciles, si está pasando por una situación difícil, una tentación, va a decir, entonces, si yo no peco, entonces debe ser otra cosa lo que me está afectando. ¿Qué será entonces? La realidad, mis hermanos, es de que el pecado, hay posibilidades de que nosotros pequemos, porque la ley, el pecado, los deseos carnales viven en nosotros. Y ahí se estarán hasta que Jesús venga. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros estamos en esa situación, mis hermanos, podemos pecar. ¿Por qué pecamos? Si nosotros estamos en esa situación, ¿qué podemos nosotros hacer con relación al pecado? Vamos a Génesis 4, 6 y 7, por favor. ¿Podemos nosotros hacer con relación algo al pecado? ¿Podemos nosotros hacer algo con relación al pecado? Ahí está el Señor teniendo una conversación ¿con quién? Con Caín. Él estaba triste, afligido, su semblante estaba caído porque andaba triste, porque el pecado lo estaba acechando y estaba a punto de obedecer al pecado. Y le dice Dios, ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer, Caín? Si tú haces el bien, claro que serás enaltecido. Pero si cometes pecado, ahí está el pecado a la puerta para arrastrarte, para llevarte con él. Pero te quiero decir algo, Caín. Le dice Dios, tú puedes hacer algo. Depende de ti si tú obedeces al pecado o no le obedeces. Mis hermanos, nosotros tenemos la tendencia de echarle la culpa a mucha gente o hasta propio el enemigo para justificarnos de nuestras malas acciones. No es tanto el enemigo, mi hermano, porque el enemigo no nos puede forzar tampoco. Cuando nosotros cometamos pecado es porque nosotros queremos cometer pecado, porque nosotros deseamos, no le echemos la culpa a nadie. El Señor le dice aquí a Caín, tú puedes vencerlo, Caín. ¿Por qué lo podía vencer? Porque allí estaba teniendo al Señor enfrente, teniendo una relación con Él, platicando con Él. El Señor mismo personalmente fue y le dio el consejo. Aquí estoy delante de ti, yo te digo que tú lo puedes vencer. Nosotros con la ayuda del Señor lo podemos vencer. No hay excusa, mis hermanos, no hay excusa. ¿Entiendes? ¿Cómo ve Dios el pecado? ¿Cómo ve Dios la maldad? Vamos a Habacuc. Primero debemos de entender una cosa. Vamos a Habacuc 1:13, por favor. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dice, muy limpio eres de ojos para ver ¿qué? El mal. Isaías 6:3 dice que el Señor es santo. Apocalipsis 4:8 dice que el Señor es santo, santo, santo. En otras palabras, el Señor es sagrado. El Señor y el pecado no cohabitan, no pueden estar juntos.
Y a consecuencia de eso, si el Señor no puede estar junto al pecado, mis hermanos, Salmo 5:4 dice que los malos no habitarán junto a ti. Porque el Señor es santo. Nosotros como pecadores, mi hermano, no podemos estar junto al Señor. Porque Él es sagrado. No pueden ambos estar juntos. ¿Me entiendes? Tercero, el Señor ve el pecado como una hostilidad. El Señor ve el pecado con indignación, como absoluta aversión. En la Biblia describe el pecado, mis hermanos, el Señor describe el pecado en Isaías 1:6, dice que lo ve como una llaga podrida. Una pesada carga en Salmos 38:4. En Tito 1:15 dice que lo ve como una contaminación, una deuda que nos ata en Mateo 6:12 y 15. En Primera de Juan 1:6 lo mira como la oscuridad, una mancha carmesí en Isaías 1:18. Así es como el Señor describe en su palabra el pecado. Y por esa razón, el Señor, como es santo y es sagrado, nosotros no podemos estar ante su presencia. Es importante dejar de pecar para poder estar ante la presencia del Señor. Pero pueden decir, bueno, ya he aceptado al Señor. Tengo al Señor en mi corazón. Aquí estoy en la iglesia adorándole. Pero mis hermanos, la relación con el Señor es día tras día, progresar, buscando la perfección, buscando la santidad en los caminos del Señor. Continuamente pedir perdón por nuestros pecados, pero continuamente también decirle que no al pecado. Sabemos de que tenemos a Jesús, pero a veces yo creo que algunas veces rehusamos mucho a Jesús. Lo usamos bastante, ¿no? Señor, perdónanos. Cometiendo el mismo pecado, cometiendo las mismas injusticias hacia el Señor. Pero el Señor así lo ve, mis hermanos, y las consecuencias del pecado son terribles. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con el pecado de Adán y Eva? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias de Samson cuando desobedeció a Dios? Perdió su vida joven por una desobediencia directa del Señor. ¿Qué pasó con la vida de Moisés cuando cometió adulterio? Una familia disfuncional, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando cometemos un error, especialmente delante de nuestros hijos, como padres. Y eso fue lo que le causó a David. Cometió un error delante de toda su familia, delante del pueblo, mis hermanos, que fue muy difícil recuperar la situación. Y esas son las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado no nomás darán la muerte, no nomás nos retirarán de Dios, sino también nos traerán problemas aquí en este mundo y muchísimos problemas. Esa es de la manera que el Señor mira el pecado. Por eso es que Dios detesta el pecado. ¿Por qué? Porque lo separa a Él de sus criaturas más preciosas, el cual somos tú y yo. Por eso es que el Señor lo detesta, lo odia el pecado. Y si Dios lo odia, ¿debemos nosotros odiarlo también? Claro, nosotros no debemos darle acceso al pecado. Para nada. No importa qué tan pequeño sea. Recuerden que nada más hay una ley. No hay muchas leyes. Dice que infracción es ¿qué? ¿Qué es pecado? ¿Infracción a qué? A la ley. Una de las cosas que hace el pecado, mis hermanos, es que el pecado no satisface. Y esto lo encontramos en Hebreos 11:25, si alguien me lo puede leer. Escogiendo antes, permita que me lo lea yo también, hermano. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿De quién está hablando ahí? De Moisés. Mis hermanos, en ese momento el pueblo hebreo, el pueblo judío era oprimido, era pobre, era un pueblo odiado, era un pueblo esclavo de los egipcios. Pero en esa situación estaba Moisés por escoger.
Escoge la situación de ser faraón como faraón, o de seguir al pueblo escogido por el Señor. Mis hermanos, él prefirió ser pobre, prefirió ser odiado, prefirió ser un esclavo, pero mantenerse, mis hermanos, fiel al pueblo del Señor. Dejó todos los placeres, dice la Biblia. Prefirió pasar dificultades, problemas, situaciones difíciles, pero mantenerse en el pueblo del Señor. Mis hermanos, no importa qué tan problemática sea nuestra iglesia. No importa qué problemas, qué dificultades tengas cuando vienes a la iglesia. ¿Me entiendes? No importa, y si piensas, me dices, el sábado voy a la iglesia a luchar con esta gente. Ahí voy a la iglesia, mis hermanos, a que me hagan mala cara. Ahí voy a esa iglesia donde no me escuchan probablemente, donde no pone atención a lo que yo estoy diciendo, donde no me pone atención, donde hay gente pecadora. No importa, sea lo que sea, este es el pueblo de Dios y aquí debemos de estar, sea como sea. Mi hermano, no encontramos una iglesia perfecta, no la hay. Ahí en mi iglesia llegan personas que a veces vienen de otras iglesias. Mis hermanos, van a encontrar el mismo problema. Y Moisés sabía, mi hermano, aunque este problema tenía dificultades, ¿sabes qué? Él quería mantenerse en ese lugar. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. Y prefirió el pueblo de Dios con esa situación, con pobreza, con esclavitud, mi hermano, que deleitarse en las cosas de lo que es Faraón. ¿Y por qué Moisés hacía eso? ¿Por qué? Porque él claramente sabía, mi hermano, que era solamente temporal. ¿Me entiendes? Hay un grado de placer en el pecado. ¿Me entiendes? Hay un grado de placer en el pecado. Y Pablo, en los versículos que leímos, le llama placer y no le llama felicidad. ¿Por qué? La felicidad es más larga que el placer. ¿La felicidad qué? Es más larga que el placer. La felicidad no sale del pecado. El pecado sale el placer sale del pecado más bien. ¿Me entiendes? La felicidad es más larga. Las felicidades son de consecuencias buenas que tú haces. El placer son consecuencias de pecados que uno hace. El placer nos lleva a la decepción. ¿Qué hubiera pasado si Moisés se hubiera mantenido ahí en la casa de Faraón? Mis hermanos, él ya hubiera estado muerto fácil y se hubiera perdido su vida. ¿Me entiendes? Él ya hubiera perdido su vida. Él hubiera perdido su vida si hubiera mantenido allí. ¿Cuánto tiempo hubiera dudado? Unos 40, 50 años más. Pero sabía, mis hermanos, que lo que le esperaba, el estar en la casa del Señor, en el pueblo de Dios, le iba a llevar a la salvación, a la vida eterna. Se hizo un estudio hace tiempo con relación a vivir en el placer y vivir en las indulgencias. Y no entienden, los científicos, los doctores no entienden por qué los placeres afectan al sistema muscular y al sistema nervioso y quitan el poder para vivir. Se ha hecho un estudio con relación a esta situación. Mis hermanos, han encontrado que las personas que viven en vicios, ¿me entiendes?, cargan de mucho más enfermedades que las personas que no. Y nosotros nos damos cuenta. ¿Me entiendes? Cuando nosotros vivimos una vida en pecado y en placer, no solamente nos separa de Dios, mis hermanos, no solamente nos trae problemas de diferentes índoles, mis hermanos, sino afectamos nuestra propia vida también. El Señor no por cualquier situación nos dice, mis hermanos, que nos mantengamos fuera de deleites. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida larga, una vida saludable para glorificar su nombre. Eso es lo que el Señor quiere. Y cuando nosotros lo hacemos, mis hermanos, estamos desobedeciendo a Él y estamos acortando nuestra propia vida. ¿Es importante retirarnos del pecado? ¿Puedes tú hacer algo con relación al pecado? Sí, yo lo puedo hacer. Es mi opción personal. Es algo íntimo y personal. Es mío y Dios el que tenemos que tomar la decisión. No nadie.
Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad porque el Señor me ha dado. El Señor conmigo, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo lo sabía, y Pablo podía. ¿Sabes? Porque al que él sabía que había 2 leyes en él, mis hermanos, él obedecía a la ley del Señor. Supongamos, mi hermano, de que nos mantengamos en placer nuestra vida. Disfrutemos una vida de placeres. A comparación a la vida eterna, ¿cuál escogerías? A comparación a la salvación, ¿cuál es el promedio de vida ahora? Está bajando, ¿no? 74, 76 años es el promedio de vida. Piensa en lo que nos espera. Piensa en las promesas del Señor. Tener vida eterna con Él. Pero para eso, ¿sabes qué? Aunque estamos aquí en la iglesia, tenemos que dejar el pecado. Tenemos que dejar la maldad con la ayuda del Señor. Vamos a abrir Proverbios 5:22, por favor. Dice así: prenderán al impío sus propias, ¿qué? Iniquidades. Y detenido será con las cuerdas de su pecado. Mis hermanos, una vez que nosotros nos aferramos al pecado, nosotros llegamos a ser bonsiervos del pecado. El pecado no nos deja y el pecado nos arrastrará, así como arrastró a Caín. Nos llevará con él y no nos soltará. Por el Señor le dijo a Caín: ¿sabes qué? Ahí está el pecado esperándote y te va a llevar con él. El pecado nos esclaviza, nos hace sus siervos. Y no solamente eso, cuando nosotros nos dejamos llevar por el pecado, mis hermanos, nos lleva a cometer más errores y más pecados. Yo no sé si ustedes, ahorita está en las noticias la historia de una familia. Hay una familia que está siendo llevada a juicio esta semana. Porque en el año 22, esta familia, a su hijo que se llama Ethan Crumbley, le dieron una pistola de regalo, de cumpleaños. Sucedió aquí en Oxford, Michigan. He estado escuchando continuamente. Sucedió aquí en Oxford, Michigan. Le dieron una pistola. Entonces, cuando le dieron la pistola al niño, pues lo llevaban a practicar. Ellos le recogían la pistola cuando llegaba a casa, pero esa era propia del muchacho. El muchacho se dio cuenta dónde la pusieron, la sacó. Un día entró a la escuela y mató a 4 personas. Hay muchas personas que dicen: bueno, tengo el derecho de cargar armas. Sinceramente, ¿tienes el derecho de cargar armas? Hermanos, las armas son para matar. ¿Y qué vas a matar? ¿Qué va a matar uno? Si matas un animal, es una criatura del Señor. ¿Me entiendes? Pero le dieron esta pistola. Este jovencito se metió a la escuela, baleció a 4 personas. Y por esa situación, la mamá, que se llama Jennifer Crumbley, dice que ha sido la primera mujer en los Estados Unidos en ser condenada por homicidio involuntario. Porque ella sabía lo que su hijo estaba propuesto a hacer. Y le dieron 15 años de prisión. Y ahora el esposo, no le han dicho exactamente los años que le darán de prisión, pero el esposo llevará la misma carga. Llevará los mismos cargos. No le han dicho a él todavía. Mis hermanos, el esposo se llama James Crumbley. El cargar pistola, mi hermano, es pecado. Es pecado. Porque allí la gente le va a dar la tentación. Por eso en algunos estados donde es permisible cargar pistola es donde hay más muertes, porque la gente en un enojo sacan la pistola y matan al otro. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? Nos lleva a cometer más errores. Y ahora lo que está sufriendo esta familia, el muchachito le dieron cadena perpetua aunque tenía nada más 15 años. A la mamá 15 años y al papá probablemente va a hacer lo mismo o más. Mis hermanos, el pecado nos esclaviza. Y no solamente el pecado nos esclaviza, nos lleva a cometer otros errores. En Proverbios 22:1, fíjense lo que dice. Y dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ¿De más estima qué es? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata
y el oro. O sea, ¿es importante para el Señor que tengamos buena reputación? Sí, el Señor quiere que tengamos buena reputación ante los demás. Que la gente hable bien de nosotros, que cuando la gente lo miren, wow, ahí va esta persona, mira, es una persona honrada, una persona respetada. ¿Por qué? Porque es de la manera que se comporta. Y de esa manera esas personas, pues que, me dan ganas de platicar con él, porque es una persona muy respetuosa, tiene una conversación buena. Entonces de esa manera, mis hermanos, nosotros podemos dar testimonio del Señor. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa cuando nuestros pecados salen al aire? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pasa cuando los chismes, la mentira, las malas palabras, la pornografía, las borracheras, la infidelidad? ¿Qué pasa cuando eso sale al aire? ¿Sabes lo que pasa? La gente va a pensar cosas diferentes de nosotros. Entonces nuestra mala reputación, mis hermanos, se extiende. El pecado mancha nuestra vida. El pecado mancha tu buena reputación, echa a perder tu reputación que tú por muchos años y que yo por muchos años he estado luchando. Mi vida queda manchada. Eclesiastés 10:1 dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honrado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos destroza, mis hermanos, nos humilla, nos hace ver mal. ¿Me entiendes? Satanás ama eso. Satanás ama y él quiere que nosotros nos miremos en una situación así. Él quiere que nosotros, mis hermanos, acudamos a la soberbia, quiere que acudamos al orgullo, quiere que odiamos a la lujuria, a la envidia, a la pereza, estas cosas, a las borracheras, al uso de drogas. Mis hermanos, ¿por qué? Él quiere humillarnos ante los demás para que ver sufrir a la gente y a la gente, y además en una de las maneras en las cuales él hace ver mal a la iglesia. Es una de las cuales las personas, mis hermanos, la iglesia sufre sus peores consecuencias. Él quiere vernos así, Él quiere vernos sufrir. Y sobre todas las cosas, Él quiere de todo corazón ver a la iglesia mal. Ver una iglesia mal organizada, una iglesia, mis hermanos, con diferentes malas características, porque el pecado, eso es lo que causa. Y Él lo hace individualmente, probablemente no lo hace como iglesia, pero lo va a hacer en cada individuo, va a trabajar individualmente para que la iglesia que sea afectada. Mis hermanos, Él quiere vernos, pero Jesús no quiere eso para nosotros. Jesús dice en la Biblia que quiere honra y gloria para nosotros. Él quiere poner nuestro nombre en alto, pero nosotros le robamos de ese deseo a Jesús. Cuando ¿qué? Nos dejamos llevar por el pecado. Jesús quiere bendecirnos grandemente, pero nosotros no le dejamos. El Señor lo único que hace es retirarse de nosotros cuando nosotros nos aferramos a la maldad. Y solamente el pecado no hace eso, mis hermanos. Entonces yo les estimo esta mañana, mis hermanos, a que no dejemos que el pecado nos baje, a que no dejemos que el pecado nos pisotee o nos humille. Vamos a Jesús. Vamos a Jesús. Tenemos cualquier situación, hay que arreglarla con el Señor, pero hay que pedirle que transforme nuestra vida y nos ayude, nos dé el poder, Señor, mis hermanos, para dejar el pecado. Dice Salmos 16:11. Dice Salmos 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Dice Proverbios 17:22: el corazón alegre construye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 18:14 dice así: el ánimo del hombre soportará sus enfermedades. Dice, el ánimo del hombre soportará sus enfermedades, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?
¿Sabes lo que hace el pecado? Nos roba de nuestra alegría, nos roba del gozo. Una persona dijo una vez: la alegría es la señal infalible de la presencia de Dios en la vida. ¿La alegría qué es? La alegría es una señal infalible en la presencia de una persona. La alegría es una señal infalible de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo estaba Caín cuando el Señor lo encontró? Estaba triste, estaba enojado, estaba afligido. Pues ¿sabes qué? Eso es lo que causa el pecado. Pero si nosotros somos hijos del Señor, mis hermanos, nosotros debemos andar alegres y felices, ¿verdad? Donde quiera que nosotros vayamos, debemos de ser personas alegres, saludadoras, sea lunes, sea viernes durante la semana. A veces uno va triste al trabajo porque es lunes. Uno debe de saludar alegremente y andar feliz y contento. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está con nosotros. Porque es parte de nuestro ser. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. No importa las circunstancias que nos encontremos. Eso es lo que significa gozo. El gozo es un don del Espíritu Santo. El gozo significa que no importa la situación que yo esté, yo voy a estar bien, voy a estar positivo porque el Señor mora en mí. Mis hermanos, es una herramienta muy efectiva para que nosotros testifiquemos al Señor donde quiera que vayamos. Cuando el pecado mora en nosotros, nos aflige, nos pone triste, nos retira. ¿Y sabes qué? Nos quita de ese gozo y esa felicidad, esa alegría que el Señor nos da. Por eso es importante dejar el pecado. Y no nada más es eso, el robo a nuestra confianza en Dios. Mis hermanos, el pecado nos hace difícil ante los demás. Nos hace difícil ante los demás. Cuando nosotros tenemos pecado, mis hermanos, nosotros podemos hacer cualquier cosa y podemos dar mucho mal testimonio. Podemos ser duras con los demás y también nos hacen perder la confianza en el Señor. Nos hace perder la confianza en el Señor. Yo me recuerdo, mis hermanos, cuando conocí al Señor. Me bauticé y era una llama ardiente. Amaba las cosas del Señor. Amaba hacer cosas para el Señor. Pero un tiempo me junté con personas equivocadas, mis hermanos, y me dejé llevar por el pecado. Y eventualmente, gradualmente me fue retirando. Dejé perder esa llama ardiente que yo al principio sentía. Aunque seguía yendo a la iglesia, mis hermanos, ya perdía esa desconfianza completamente hacia el Señor. Y eventualmente me salí de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera vencido? ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera vencido? Si hubiera dicho: Señor, yo sé que no te voy a negar. Yo sé, Señor, 3 veces le aseguró al Señor que no lo iba a negar. Al último, ¿qué pasó? ¿Lo negó? Sí. Pero ¿sabes qué? Pablo no se fue. Pablo se mantuvo fiel y firme, aunque había cometido un pecado, se mantuvo en el mejor lugar donde debía haber estado. Al principio él dependió de él mismo para la obediencia del Señor. Él dijo: bueno, yo lo puedo, yo sé, Señor, yo sé. Pero él ni siquiera dijo: Señor, tú y yo lo podemos hacer. Tú conmigo lo puedes hacer, Señor. Yo sé que tú y yo podemos, pero le dijo: Señor, yo no lo haré. Y eventualmente, mi hermano, él cayó en pecado. ¿Sabes por qué? Porque dependió de él mismo. Igualmente nosotros debemos depender en Dios y no en nosotros mismos para vencer a Satanás. Satanás es mucho más fuerte que nosotros, más poderoso. Necesitamos la ayuda del Señor. Pero, mi hermano, la decisión está en ti y en mí. Al Satanás no se le permite hacer más de lo que no debe de hacer. El Señor nos ha dado el poder, la autoridad para vencer al pecado, así como le dijo a Caín. Depende de nosotros, mi hermano. El último versículo que leí de la lectura: ¿quién me librará de esta vida que es dominada por el pecado? Dice Pablo. ¿Quién? ¿Quién me librará de esta vida que es dominada del pecado? Solamente Jesús nos puede librar, mi hermano. No hay nadie más.
Pero si nosotros decidimos mantenernos en pecado, nosotros vamos a pagar las consecuencias. No mi amigo, el que me indució. No Satanás, Satanás va a pagar también. Pero nosotros pagaremos las consecuencias también. Si nos seguimos manteniendo en pecado. Nosotros debemos de confiar en Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Confiemos en Él como nuestro libertador, como nuestra fortaleza, como nuestro salvador, como nuestro amparo, como nuestro refugio, como nuestro proveedor, como nuestro sanador. Tienes cualquier problema, una enfermedad, estás pasando necesidad. El Señor ahí está, mi hermano, para darte la mano, para que no peques, para que confíes, para que confiemos en Él. Dejémonos llevar por el poder del Señor. Pongámoslos a Él primero en cualquier aspecto de nuestra vida. Confiemos en Él y dejemos el pecado. Dejemos el pecado. Y si por alguna razón cometemos un error, mi hermano, recordemos que ahí está Jesús para limpiarnos de toda maldad, para darnos otra oportunidad. Dice la Biblia que Él es grande en misericordia, mi hermano.